Bueno, voy a presentaros, ¿vale? Amanda Romero, que ha estado con nosotros hoy, Javier Navarro, que estará con nosotros mañana, Daniela Romero, que también, bueno, acaba de dar una charla, Miquel, que viene de la Feria Vegana, Ana, que viene del Santuario Wings of Hair, Estela Díaz, que nos ha dado también una charla hoy, Eva Bennett y Xavier Baile, que mañana también dará una charla. Bueno, me gustaría destacar que no sé si mucha gente se ha dado cuenta de que la programación de hoy era todo mujeres, ¿no? Era un poco hacer un guiño a, pues, a esa situación que se habla mucho en las redes, pero que parece que está un poco oculta, ¿no? Que es el papel de la mujer dentro del movimiento antiespecista, y queríamos hacer, pues, es un pequeño detalle, ¿no? para vosotras. Y no sé si os gustaría hablar de qué tiene que ver el feminismo con el movimiento antiespecista, o qué tiene que ver el antiespecismo con el movimiento feminista. Me gustaría saber un poco la opinión de vosotros, ¿no?, respecto a esto, porque en los últimos meses parece que está saliendo mucho a la luz ciertos casos de machismo dentro del movimiento, ¿no? Se está creando mucha crispación y me gustaría saber cómo lo vivís vosotros y vosotras, vosotres. ¿Vale? Vosotros. Pues si alguien quiere comenzar. Nadie quiere comenzar. Eva, creo que todo el mundo te mira a ti por la charla. ¿Cómo, de un año a esta parte, ¿no? Sí. Han salido muchos casos a la luz, sobre todo en redes sociales. ¿Ha llegado el momento un poco de desenmascarar el machismo dentro del movimiento antiespecista? ¿Cómo congeniamos la lucha feminista con la antiespecista? ¿Qué está ocurriendo ahora? Está como todo un poco en el aire, ¿no? Como que está empezando a nacer un vínculo, ¿no? Y hay que romper ciertas cosas y dejar atrás. Sí. Bueno, mi opinión es que esto lo digo como activista. Es decir, cuando yo llegué al movimiento antiespecista, yo venía de otros movimientos. Entonces, yo pensaba que como esta es la última barrera, las otras barreras estaban ya superadas. Y con lo que nos hemos encontrado, muchas mujeres, es que esto no es así. Y no es así porque para ser feminista no se nace siendo feminista. También es necesaria una formación, también es necesaria una concienciación, y en el caso de los hombres es fundamental una renuncia a los propios privilegios. Entonces, creo que el tema de las denuncias públicas de acoso sexual y violencia que han sucedido en nuestro movimiento también se enmarcan dentro de un ambiente de denuncia, ¿no? En el que las mujeres estamos ya levantando la voz, y eso es muy positivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que encarar ese problema. Hay agresores sexuales en este movimiento, hay agresores sexuales que actúan con total impunidad y no se pueden esconder detrás de la lucha de los derechos animales para seguir actuando con impunidad. Y creo que es nuestra obligación apartar a esas personas. Porque si no lo hacemos, es lo que yo comentaba antes, al final crearemos un movimiento tóxico. Y yo sé que hay mujeres que se han dejado el activismo, porque no pueden soportar tener que compartir espacio con un hombre que las agredió. Entonces, ante esto no podemos apelar a la neutralidad, ¿no? Y aquí el feminismo tiene mucho que aportar, porque nos da muchas herramientas para enfrentar este problema. Y claro que hay una vinculación, en mi opinión, hay una vinculación muy clara entre feminismo y antiespecismo. Yo personalmente no concibo una cosa sin la otra, ¿no? Y bueno, ahora estamos en el punto de decidir qué vamos a hacer. ¿Vamos a enfrentar ese problema o vamos a mirar hacia otro lado? Y eso es lo que tenemos que decidir, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra posición? ¿Vamos a ser neutrales ante una situación de opresión o vamos a terminar con este problema? Sí, yo por lo menos, ¿cómo ha sonado mi voz? Responder, yo creo que como hombre dentro del movimiento antiespecista, yo creo que todo el mundo tiene claro que todas las organizaciones de derechos animales la componen en su mayoría mujeres. Nuestra organización no es diferente, el 90-95% de la organización son mujeres, ¿no? Los hombres somos un nicho muy reducido de individuos, y sí que es cierto que yo personalmente
me formo cada día, ¿eh? Esto creo que es una tarea que hay que trabajar día a día. Yo mismo me considero muy novato en el tema de aprender, no solo idioma, a la hora de expresarme, a la hora de romper ciertas actitudes que yo no consideraba a lo mejor como machistas, las consideraba normales por mi educación o por mi entorno en el que me he criado, pero que evidentemente una vez que estás dentro de un movimiento que supuestamente rompe con todo tipo de opresión o represión, sí que es cierto que tienes que ser sensible a todo lo que rodea este movimiento, ¿no? Y evidentemente este movimiento no está libre, como no está libre la sociedad en general, de este tipo de actitudes, que por supuesto creo que tienen que ser no solo denunciables públicamente, sino que evidentemente tienen que ser retiradas completamente de nuestro movimiento, ¿no? Al igual que hablamos de fascismo, al igual que hablamos de otro tipo de actitudes homófobas o xenófobas, creo que es importantísimo que desde el movimiento antiespecista haya una renuncia clara a que esa gente no forme parte de un movimiento que supuestamente va en contra de cualquier opresión o represión, ¿no? Evidentemente. Sí que es cierto que creo que estamos, como ha dicho Daniel, hace falta muchísima formación en todo tipo en este caso también, en feminismo, evidentemente hace falta mucha formación, hace falta leer, hace falta aprender cada día de compañeras que al fin y al cabo nos hacéis ver los errores que cometemos. Yo personalmente aprendo cada día, mi mejor amiga me enseña cada día algo nuevo. Creo que es importante leer mucho de lo que se publica, creo que es importante reflexionar, creo que es importante ser críticos con nosotros mismos, creo que es importante darnos cuenta de a veces cuando hablamos de por sí tratamos siempre a veces intentar ponernos por encima de otra persona, en este caso de una mujer, y sí que creo que es importante no solo que nosotros demos un paso atrás, no solo que recriminemos a nuestros compañeros ese tipo de actitudes y sobre todo eso, aprender cada día, evidentemente, tema de agresiones o ese tipo de cosas sí que tienen que estar completamente fuera, pero creo que con nosotros, como hombres, tenemos que formarnos cada día, por lo menos desde mi punto de vista. Yo sigo aprendiendo y espero acabar siendo, vamos, por lo menos sacarme la diplomatura, pero bueno, creo que es algo que es muy importante, que tiene que ir de la mano, sin duda, del movimiento antiespecista. Es algo que la lucha feminista tiene que ir unida, sí o sí, de la mano, no la concibo de otra manera. ¿Alguno más quiere dar su opinión al respecto? Una lucecita. Bueno, un pequeño comentario. Más allá, está claro que todo lo que tenga que ver con agresiones, con violencia, es algo que evidentemente tiene que estar, de mi opinión, tendría que estar fuera totalmente del activismo y obviamente del feminismo. Lo que yo, más allá de las agresiones y de las conductas violentas, yo creo que, de hecho, deberíamos ir incluso al detalle, es decir, micromachismos, deberíamos ir a conductas repetitivas que se producen día a día en cosas muy pequeñitas y que dejamos pasar porque son pequeñas. Que sean pequeñas no quiere decir que eso vaya a evolucionar de ninguna manera, pero sí tiene que ver con paternalismo, tiene que ver con el hecho de levantar más la voz para dar opiniones, tiene que ver con el hecho de pensar que una persona no puede con una bala de paja y otra sí, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, desde el punto de una persona que va a vender esto mejor porque es una mujer o va a hablar mejor, quiero decir, hay hay muchísimas situaciones en las cuales existe ese machismo dentro del activismo, ¿no? Que no necesariamente tiene que llegar a palabras mayores, sino que es el día a día. Y esto realmente sí al final hace como decir, bueno, otra vez estoy aquí intentando dar lo mejor de mí mismo, pero al final es un poco esa situación, ¿no? Entonces, en todo tipo de entornos es muy necesario vigilar cualquier cosa pequeña que se hace, porque al final la gente, bueno, yo hablo desde mi punto de vista, que soy voluntaria en un santuario, en el santuario Wings of Heart, y eso se mide al detalle, porque bueno, van voluntarios de ambos sexos, de todo tipo de orientaciones y pensamientos y todo gente vegana, y toda la gente que va a un santuario a colaborar es activista y voluntaria y hace un montón de cosas. Entonces hay que mirar con muchísimo detalle, se mira con muchísimo detalle cualquier
cualquier pequeña cosa, porque toda la persona que vaya a ayudar pues va con su mejor actitud. Entonces, en ese sentido, las pequeñas cosas, los micromachismos también es algo que debería verse y deberíamos fijarnos en eso. Y eso definitivamente, coincido con mis dos compañeros que han hablado antes, es una labor de día a día que tenemos que hacer todos, mujeres y hombres, porque es genérico, son cosas que muchas veces con la educación que tenemos parece que hay cosas que no se pueden hacer y sí, hay muchísimas cosas, se puede hacer todo, se puede hacer lo mismo. Lo que pasa es que hay que estar atentas y hay que estar centradas en que todo es la misma dinámica realmente, el respeto y la igualdad en general. Hola. Sí. Una cosa que utilizo, por ejemplo, con mis alumnos, porque no está tan claro a veces, no se ve. Estamos tan acostumbrados a ver el machismo y esa falta de igualdad en todos sitios, que yo lo que utilizo con mis alumnos y le hago anuncios en el cambio de roles. Eso me parece fascinante, ¿no? Cuando tú cambias de rol y dices, ¿tú te imaginas a un hombre, o sea, yo delante de un hombre controlando, por ejemplo, cómo escribe en el ordenador o algo así? Ese cambio parece algo raro, ¿no? Tú te encuentras en el ordenador y te encuentras a un tío aquí mirando, no, pon esto, lo que sea. Si haces ese cambio o cada frase o algo que tú dices, eso no me lo imagino, al contrario. Ahí hay machismo. Cuando no hay, cuando tú dices, algo no encaja aquí, esto no me lo imagino, o tú dándote a ti la espalda, algo raro, hay machismo y hay que visualizarlo. O sea, hay que hacerlo patente y decir, oye, que esto es así. Y ¿tú te imaginas que yo te hago esto así? ¿Tú te imaginas qué pasa con el movimiento? En Estados Unidos también tapaban muchas cosas, muchas cosas. Tenemos tanto miedo también dentro del movimiento, somos 3 gatos, a hablar mal. Y eso es un fallo, porque al final pues acabó el canibalismo, acabamos con el movimiento, ¿no? Pero yo me acuerdo que en Estados Unidos teníamos otro problema y al final nadie decía nada. Con tal de, bueno, es que somos 3 gatos y encima empezamos a sacar los trastos a la calle, todo el mundo nos va a ver y al final nada, ¿no? Sin embargo, olvidamos que así es como somos más coherentes y como construimos a lo mejor, bueno, a lo mejor hay que destruir un poco antes de crear y decir, y vamos a ir creando poco a poco, pero vamos a crearlo bien, coherentemente, ¿no? Es decir, no, sí, claro, en coherencia con mi discurso, si no hay violencia, si no hay poder, estamos diciendo no a todo tipo de violencia, ¿no? Entonces, y ojo, yo utilizo violencia no en el sentido de violencia, de violencia física. Para mí la violencia es un poco, es verdad, a lo mejor estoy un poco contaminada con Hannah Arendt, pero todo aquello que no es colaboración es violencia. Todo. Para mí es una buena definición de violencia. Si no estoy colaborando, si no estoy construyendo contigo, estoy utilizando algún tipo de violencia, ya sea mi posición social, mi posición económica, lo que sea. Todo lo que no sea colaborar es violencia. Entonces, visto así, el machismo es violencia. No hay que llegar a las agresiones físicas, que por supuesto hay que hablar de ellas, y bueno, que es que el movimiento no somos santos caídos del cielo, es que el movimiento se ha creado de la base, y la base en un sistema patriarcal. Y va a reproducir los discursos. Y habrá gente que aproveche el movimiento para reproducir sus propios discursos, el discurso del sistema. Entonces también hay que estar un poco atento de decir qué queremos acabar. O sea, no sé, para mí un poco también es que yo llevo tiempo diciendo hay que reunirse y hay que tener una estrategia. Los carnívoros se reúnen, la industria cárnica se reúne, tiene lobbies, planea su estrategia. En vez de eso, ¿por qué no, en vez de pelearnos como nos peleamos, por qué no nos reunimos? Tenemos unas estrategias, tú te dedicas a esto, tú te dedicas a esto, muy bien. Pues si además no sabemos todavía que funciona o no, que no sabemos. O sea, a lo largo de la charla se ha dicho muchas cosas. A mí me parece fascinante que la gente, desde el punto de vista de investigación, me parece fascinante que la gente se vaya. Por ejemplo, las mujeres. Si somos las mujeres las que adoptamos más del veganismo, también imagino que dentro del 70%, 80% que decimos que dejamos de ser veganas, tendremos que averiguar por qué dejamos de ser veganas. ¿Cómo has llegado al veganismo? ¿Qué entendías por veganismo? ¿Cómo has vivido el veganismo? ¿Te han dejado? ¿Te han puesto, por ejemplo, otra dominación? ¿Te has sentido tú, decías, esta es la misma, y para qué voy a estar aquí si es el mismo discurso? Entonces,
hay que aproximarse más, ¿no? Y antes de decir esto no funciona o esto funciona, bueno, vamos a ver si se llega así, cómo ha llegado esta persona, qué tipo de presiones ha sufrido. Entonces, por ejemplo, se dice, no, a lo mejor el hombre y la mujer sufren distintas presiones para dejar de ser veganas. Una puede ser más en el principio y otra puede ser más en el proceso. De hecho, se dice que las mujeres a lo mejor sufren mucha presión para dejar de ser veganas. Y eso nos daría una pista de qué tipo de presión. A lo mejor, y otra vez, volvemos a presión machista, paternalismo, te vas a poner mala, tú qué sabes, es que no sabes, no estás decidiendo bien, ¿no? Y eso es machismo. Hola, buenas. Yo vengo desde Valencia, la Feria Vegana de Valencia, y actualmente pues, estamos enmarcados dentro de la grandísima exposición cultural Valencia Capital Animal. Han habido un montón de ponencias, pero ha habido dos, impartidas además por dos grandes mujeres, que me atrajo la atención la misma frase. El movimiento animalista y o vegano está conformado en más del 80% por mujeres. Al terminar la ponencia pude tener el privilegio de poder hablar con ellas y llegar a la conclusión de que ese 20% que queda, que somos hombres, encima es que copamos totalmente el movimiento animalista y vegano. Y encima, en ese 20%, pues puedo atreverme a decir que el 90% son hombres que son o machistas, o racistas, o xenófobos, o homófobos. Entonces, sí, no puede ser que en un movimiento como es el animalista o el vegano, o como queramos llamarlo, que exista ningún tipo de opresión. Entonces, se pierde lo que es la propia esencia. Yo lo veo así principalmente. Nosotras, en Valencia, en la feria, hemos empezado esta andadura y hemos empezado 3 hombres. Pero claro, lo tenemos desde el primer día marcado. A partir de ahora, cualquier incorporación tienen que ser mujeres. Pero no mujeres para que lideren la feria, sino para que juntas, entre todas, llevemos ese proyecto adelante. Y como tal, como he dicho, no puede ser que en un movimiento en el cual luchamos contra una opresión, ejerzamos o haya personas que ejercen una opresión, sea la que sea. Es decir, tenemos que estar libres completamente de cualquier opresión. Si existe una opresión, algo falla, algo hay que cambiar. Y sí, estoy de acuerdo con una de las primeras palabras de que los hombres lo que tenemos que hacer es tranquila, serena y aprendiendo, renunciar a nuestros privilegios, dar un paso atrás, ponernos en línea y juntas avanzar hacia el futuro, porque juntas podemos conseguir lo que se está viendo, unos pasos agigantados en el veganismo. Y, oye, ¿por qué no? Vamos a intentar a tope y conseguirlo más. A ver si entre todas podemos acabar con todo esto. Bueno, pues yo rescatando lo primero que ha dicho Eva, a mí también me pasó eso, ¿no? De llegar al movimiento de defensa de los animales dando por hecho que posiblemente ya teníamos superadas determinadas cuestiones, ¿no? Y la cuestión del machismo, pues dando como muy por sentado que habría ya cierta, por lo menos una evolución mayor del punto en el que nos encontramos. Y también surgía hoy en la conversación después de mi charla con Daniela, que en un punto percibo al movimiento de defensa de los animales con respecto a cuestiones como el trato que nos damos entre nosotras, como también con respecto al machismo, en un punto hay un poco adolescente de necesitar todavía mucha reflexión, mucha visibilización y estar en ese punto, ¿no? de incluso visibilizar lo que está pasando dentro del movimiento. Y creo que precisamente por lo que surge la charla, por lo que surge esta mesa redonda, es porque nos resulta llamativo que aquí en el Vegan Fest hayamos sido hoy una mayoría de mujeres hablando. Y creo que ahí está parte de lo que nos podemos ocupar, ¿no? De lo que nos podemos hacer cargo como activistas todos y todas, de, bueno,
yo a nivel individual y dentro o desde mi organización, ¿cómo puedo asegurar que no estoy reproduciendo, que no estamos reproduciendo los mismos patrones de la sociedad patriarcal? Pues un ejemplo muy claro es en los eventos que organizamos, qué porcentaje de ponentes son mujeres, qué porcentaje de personas con protagonismo son mujeres, teniendo en cuenta que la base que sostiene el movimiento de defensa de los animales tiene una mayoría abrumadora de mujeres. Pero también incluso en el tipo de activismo que hacemos. A mí también me preocupa qué patrones reproducimos en las protestas que hacemos, por ejemplo, cómo representamos el cuerpo de las mujeres en las protestas que realizamos, qué tipo de utilización, qué tipo de conceptos, a qué tenemos sensibilidad, cómo escribimos en nuestras redes, ¿no? Cómo el tipo de lenguaje que utilizamos, cómo nos comunicamos. Creo que ahí hay una cuestión de responsabilidad individual clara y también una responsabilidad, entiendo, desde las organizaciones, de poner también en primera línea la cuestión del feminismo como algo necesario a visibilizar y también siendo conscientes de que es muy fácil, como también decía Estela, ¿no? Venimos de ahí, venimos de la misma sociedad, no somos gente ajena a la sociedad, por lo tanto es decirnos, bueno, es extremadamente fácil reproducir los mismos patrones incluso a un nivel como muy inconsciente, sin darnos cuenta, ¿no? Entonces creo que preguntarnos pues cosas como lo que nos propone Estela, ¿no? De, bueno, si esto en vez de poner aquí una mujer pongo un hombre, me chirría, me resulta ridículo, bueno, pues es una estrategia muy buena que quizá podríamos llevar hasta las cosas más pequeñas, ¿no? Como ¿a qué persona estoy poniendo en primera fila en esta protesta y por qué? ¿Cómo nos estamos vistiendo para esta protesta? ¿Cómo estamos mostrando pues eso, el cuerpo de las mujeres o cómo estamos utilizando la idea de feminidad para transmitir un determinado mensaje? ¿Estamos reproduciendo los mismos patrones o no? Entonces, para mí sería como esas dos cuestiones clave. Por un lado, el cómo la cuestión de la representatividad de las mujeres en el movimiento, que a veces también es preocupante mirar a las organizaciones o colectivos que componen el movimiento y ver que aunque su base está compuesta por mujeres, las caras visibles suelen ser hombres, y ahí también nos damos como con ese techo. Y la cuestión de cómo incorporar en nuestro activismo cotidiano la reflexión de no reproducir los patrones de la sociedad patriarcal ni en nuestras protestas ni en nuestras comunicaciones hacia afuera, ¿no? Bueno, habéis dicho mucho, yo agregaré poco y fue una reflexión a partir de escuchar a mis compañeras hoy y también especialmente por la presentación de Amanda de esta mañana, y es que necesitamos escucharnos. En primer lugar, este espacio ya es un privilegio, y que podamos hacer algún intercambio de ideas es una cuestión impensable hace muy poco tiempo atrás, y de tomarnos en serio cómo vamos a asumir la problemática real que tenemos en el movimiento, de que estamos perpetuando patrones opresivos con la mayoría de nosotras, y que incluso están perjudicando a los animales, dado que la mayoría de quienes les defendemos somos mujeres, y tenemos evidencias de que muchas han dejado el activismo por este tipo de agresiones. Y es necesario escuchar a compañeras cuando hacen denuncias de agresiones. No tienen que llegar necesariamente a manifestaciones de violencia, no tienen que llegar necesariamente a cometerse ilegalidades. Creo que quienes estamos aquí sabemos bastante bien que lo ilegal no es sinónimo de algo inmoral, que algo inmoral puede estar avalado por la ley. Lo sabemos, justamente esos son los cuestionamientos que hacemos en relación a los animales, pero cuando se trata de machismo nos mostramos bastante más resistentes a ello. Es necesario que escuchemos a compañeras. Hay muchas compañeras que han sido víctimas de agresiones y que no han sido capaces de hablar, que han preferido abandonar el activismo porque no hemos sido capaces de escucharles. Y porque cuando han hablado nos hemos quedado calladas, porque cuando han hablado hemos asumido una posición de neutralidad, porque cuando han hablado hemos pensado que lo que les estaba ocurriendo era personal y no era político. Esto nos lo tenemos que tomar en serio, porque no solo vamos a perder nosotras como movimiento, perdemos toda consistencia moral respecto a nuestra causa, y también van a perder los animales. Lo bueno de hablar en la última es que lo único que voy a hacer, al no tener ideas propias, es reciclar lo que han dicho todas
y así parece como que digo algo inteligente. Me ha gustado lo de cómo ha empezado Eva, porque precisamente hemos estado hablando antes de que tenemos, bueno, uno de los problemas más urgentes o más frescos en Barcelona ahora. Yo no vivo en Barcelona, pero vengo a Barcelona y me encuentro con el mismo problema del año pasado de un violador que tenemos en el veganismo. Supongo que yo he querido entender algo de lo que ha mencionado Eva y que siento una profunda vergüenza porque no hemos sabido darle la patada en el culo que se merecía. Patada en el culo, comandos Scum, lanzallamas, katana, me encanta todo eso, pero claro, no puedo estar más de acuerdo contigo con respecto a que la violencia genera violencia. La violencia es un constructo eminentemente macho y, por supuesto, en un sistema macho, usar la violencia va a ser perfectamente absorbible por el sistema y los va a usar para construir un binarismo agresor-agredido, donde quien se defiende, en este caso la mujer, en este caso el feminismo, va a ser neutralizado si se usa la violencia. No por falta de motivos no deberíamos usarla, pero bueno, supongo que tendríamos que gestionarla de alguna manera, que poder neutralizar a esas personas violadoras, poder neutralizar a esas personas que hacen tanto daño y a las personas directamente afectadas por la violencia esa y por la violación, sexual o no. Por supuesto al movimiento, porque nada legítimo se construye en base a unos roles de dominación y de poder. Y por los animales, ¿no? Por los animales no humanos, que son al fin y al cabo el único motivo por el cual, bueno, no el único motivo, pero un motivo bastante potente por el cual se organiza el Vegan Fest o se organizan otros eventos. Al respecto de lo que han dicho los compañeros, respecto a nuestro rol como personas no mujeres, yo particularmente no me siento cis hombre, ni cuando has pedido hombres o mujeres, yo no he levantado ninguna de las manos porque es que no me aburre mucho el concepto de género, entonces no es que sea queer, yo qué sé qué soy, no tengo ni idea y tampoco me importa demasiado, pero claro, soy consciente de que mi cuerpo es leído hombre por la sociedad, tengo una responsabilidad de reajustar, rechazar y renunciar a los privilegios que por el hecho de tener pene y tener un cuerpo masculino me han sido otorgados gracias al jefe Dios patriarcal. Entonces no me queda más remedio que posicionarme, ¿no? Y por supuesto rechazar cualquier tipo de comportamiento agresor y reincido en la vergüenza que he tenido de que tengamos que estar hablando hoy, como hemos estado hablando hace un momento ahí arriba, de lo que nos ha pasado con el violador en la Feria Vegana de Barcelona y que no haya hecho nada, ¿no? Me siento como una persona bastante tonta por eso, por no haber reaccionado. Bueno, yo solo decir unas cosas respecto a lo que ha dicho Xavi. No actuar es violencia también. Y lo que yo os quiero transmitir es que ellas son nuestras compañeras y ellas han sido agredidas y no podemos fingir que eso no ha pasado, porque volverá a pasar. Estamos hablando de un caso de hace un año y muchas de ellas se han ido porque no han podido soportarlo. Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Por qué no se le invita a ese tío a que se vaya de una jodida vez de este movimiento? ¿Por qué se le permite estar en esos espacios? Es que para ellas, a mí me gustaría pediros a todos y a todas, sobre todo a todos, que os pongáis en el lugar de ellas, que tienen que ir a un evento y se lo tienen que encontrar de cara. Eso es muy duro, es muy duro. Y este es un movimiento de liberación. Ese tipo de cosas no las deberíamos permitir. Mirad, hace un tiempo se denunció un caso de violencia muy grave contra una compañera y a nadie nos extrañó porque ya conocíamos a ese sujeto y conocíamos esas dinámicas de violencia. Y lo que yo quiero deciros es que esas dinámicas de violencia, si fueran en cualquier otro ámbito, si se trataran, por ejemplo, en el ámbito laboral, se analizarían como moving y no se permitirían.
Y nosotros y nosotras, en este caso, una parte importante, bueno, una parte, la opción que tomó es: yo soy neutral, yo no quiero saber, no, porque yo no sé realmente qué ha pasado, pero sí que lo sabemos, sí que sabíamos, porque conocíamos al sujeto y la conocemos a ella y conocemos de su compromiso. Entonces, tendremos que tomar partido. Yo creo que es fundamental elaborar un protocolo de actuación y aplicarlo. Tenemos que hablar y aplicar ese protocolo. Y ese tipo de personas que utilizan a los animales, porque si de verdad te preocupan los animales no humanos, lo último que quieres es que compañeras, por un puro sentido de la utilidad, ¿no? aunque ellas te importen una mierda, pero lo último que quieres es que personas válidas, mujeres válidas, se vayan fuera. A ese tío, os lo digo yo ya, del sujeto del que hablamos, no le importan los animales no humanos. Lo que quiere es follar. Y si ellas no quieren follar, pues eso a él le da igual, ¿no? Entonces, ¿de verdad queremos compartir espacio con esas personas? ¿De verdad? Vale, voy a pasar el micro. Yo quería preguntaros cómo veis el tema del activismo feminista y tal. A ver, yo no hago mucho más allá de cosas por redes sociales y todo esto, pero sí que soy una persona muy directa y no me gusta que me toquen demasiado los ovarios, y menos en temas feministas. Entonces me encanta verte tan directa y me encanta porque sí que recibo muchas críticas de que debería ser más pedagógica, más paciencia, más... Y yo no insulto ni me meto con nadie, pero digo las cosas muy sentenciosas, digamos. Y como que se me resta razón, también lo achaco un poco a que soy mujer, entonces, en fin. Y bueno, yo qué sé, en el entorno en el que me muevo, pues hay muchísimos hombres. Y vengo de Murcia, o sea, allí machismo por doquier, la gente no se plantea nada, en su gran mayoría, y más si eres de pueblo. Entonces es un poco frustrante porque digo, si amigos míos de verdad me dicen, oye, ¿qué te estás pasando? Yo hay veces que me planteo, vamos a ver, ¿quién es el que se está planteando las cosas mal aquí? ¿Tú o yo? Que te estoy diciendo, oye, no hay que violar. Es que me parece ridículo tener que decirlo. Gente feminista que también me dice, oye, pues yo iría con un poquito más de tacto, tal. En fin, eso. Pues que qué proponéis a la hora de hacer activismo, que si veis que decir las cosas directas causa violencia, que si... Bueno, en fin, antes, al decir que no era vegana, me han dicho, eleva el problema, a ver si al pensar en la violencia también te unes un poquito al veganismo. Vale, y yo todas las críticas las acepto un montón. Entonces, ¿por qué la gente no las acepta y qué se puede hacer para aceptarlas sin ofender? Porque, bueno, no sé. De eso has hablado tú, Daniel, hace un momento. Esto tiene que ser equitativo. O sea, tenéis que... Ponnos un ejemplo de lo que dices. A ver, algo... ¿De qué dices? Ajá. Pues puse un parrafito, puse 3-4 parrafitos y, bueno, explicando un poco la vergüenza que me daba, que los hombres que hacían esas cosas, parecía que lo único que tenían pensamiento en la vida era de medirse la polla unos con otros. Pues simplemente por ese tipo de cosas, la gente me dice que soy obscena, que ofendo, que no sé qué. Anda ya, yo es que voy a otra cosa. Yo voy atacando un poco a la lucha. Si te pierdes en las palabras, no me interesa demasiado. Entonces yo por eso a veces dejo de ser pedagógica porque digo, si es que no se va a enterar o no quiere, que es lo peor. Es difícil contestarte porque, claro, a ver, nos comunicamos con lenguaje. Esa es la única manera que tenemos. Y encima estamos ahora comunicándonos tanto por medios sociales, la mitad de las veces no nos entendemos ni con palabras ni en persona. O sea que con medios sociales, con WhatsApp, con redes sociales, por una parte dices, te entra ganas de decir, tú haz lo que quieras,
Tú di lo que quieras. Sé sincera, si viene de no para oprimir, sino en el sentido de realmente expresar una opinión desde dentro, de decir, oye, es que esto tiene que decirlo, tiene que decirse. ¿Qué pasa? Que también hemos aprendido mucho a ser como políticamente correctos. Hay cosas que no se pueden decir. Y las redes sociales, con el construir una marca personal, la gente tiene miedo a decir realmente lo que piensa, ¿no? Eso también es verdad. Ahora, dices, ¿cuál es mi objetivo? Si tu objetivo es simplemente decir, porque tengo ganas de desahogarme y me voy a las redes sociales. Es un poco más remueve conciencia. ¿Es algo político? Entonces ahí yo creo que, por ejemplo, yo hay cosas que no lo digo en redes sociales, pero se lo digo a lo mejor a mi compañero. Porque tengo que pensar cuál es mi objetivo. Que a lo mejor me gustaría ir a los medios sociales, a las redes sociales y decir, pero también pienso un poco en la estrategia, ¿no? Digo, ¿cómo se va a interpretar esto? ¿Qué se va a ver? No me conocen, ¿qué se va a leer? Pero vamos, no estoy pensando en los trolls, ¿eh? Los trolls van a asistir. Por ejemplo, tenemos un amigo que es un hombre, utiliza un nombre anónimo y todo el mundo piensa que es mujer. Y entonces le mandan mensajes, chistas, y es un tío, vamos, es un compañero nuestro. Y es muy curioso cómo se lee eso, otra vez, porque el sistema es patriarcal y asumen que es una mujer, ¿no? Entonces, pero a él le da igual. Él lo que quiere es dejarlo patente y lo dice porque le da igual un poco eso, ser hombre o mujer. Él lo que le interesa es la idea. Entonces yo diría, ¿cuál es tu objetivo? Si es simplemente desahogarte, pues que más te da lo que piensen los demás. De hecho, no me importa nada porque las cosas que pongo las pongo en mi tablón. Entonces, cuando la gente se atreve a decirme en mi tablón que ofendo, pues me dan ganas de matar. Haz un estudio. Totalmente, totalmente. Es que... Haz un estudio de quién es. Pásame los datos y hacemos un estudio. A ver qué te dicen, cómo te lo dicen y quién, si son hombres, mujeres, qué es lo que persiguen. En la mayoría hombres. Pero que se inventan también las cosas. Yo me acuerdo una entrevista que me hizo Laura Ruiz y después se inventaban cosas de mí que yo decía, pero si no me conoces. ¿Cómo sabes que el perro es mío? Que he ido a Estados Unidos a hacer 2 carreras. O sea, que la gente se inventa cosas. Pero ¿cuál es tu objetivo? Y de ahí que no te saquen, ¿no? Un poco como también tu estrategia. Si tu estrategia es de la postura feminista, dar una opinión, pues adelante. Si es simplemente desahogarte, no sé si es el foro más adecuado. Yo quería... Ay, perdón. Quería hacer solo un pequeño inciso y es, de la misma manera... Yo he aprendido, aprendo y aprenderé. Entonces, de la misma manera que lo que se pronuncia existe y lo que no se pronuncia no existe, yo como persona lo siento, pero me niego a llamarlos la manada. Son los 5 violadores, para empezar. Me niego a seguir los mandatos de los medios de desinformación patriarcales, que son los que se están encargando de desviar la atención llamándolos los 5 violadores. Era simplemente mi apunte. Gracias. Bueno, yo quería un poco... el tema de la pedagogía es el eterno debate, ¿no? ¿Qué hacer? Bueno, eso es lo que a ti te apetezca. Nadie tiene derecho a exigirte que hagas pedagogía constantemente. Yo sí que creo que la pedagogía es útil, pero bueno, la pedagogía no puede costarnos tampoco la salud. Hay veces que es obvio que esa persona lo que quiere es marearte y que no le interesa realmente aprender nada ni cuestionarse nada. Entonces, eso es un poco tu criterio. Sobre el tema de ofender, vale, es que hay ideas que tienen que ofender. Entonces, tú me dices que no eres vegana. Bueno, yo no he sido vegana la mayor parte de mi vida, o sea que te entiendo perfectamente. Pero cuando yo te hablo de la explotación animal, es que eso no te lo puedo suavizar, ¿sabes? Es la realidad. Entonces, claro, pero eso sucede... Sí, pero eso sucede mucho con la gente carnista, ¿no? Que les planteas, se lo toman muy... Van al hecho personal cuando no es personal. Es decir, yo no creo que sean malas personas, claro que no son malas personas, pero están participando de algo que es atroz. Entonces, yo eso no puedo suavizarlo. Hay que aprender a gestionar eso.
yo no soy partidaria de suavizar el mensaje. Soy partidaria de hablar, por supuesto, con respeto y de argumentar, claro que sí. Pero la realidad es la realidad y hay que hablarlo y hay que expresarlo así. Y en el tema de los violadores de San Fermín, tú tienes todo el derecho, absolutamente todo el derecho a plantearlo. O sea, por muy duro que plantees el mensaje, eso no es nada, nada, comparado con la forma en la que se la está juzgando a ella, por ejemplo, ¿no? Y eso no ofende. Yo quería decirte que va en línea con lo que te están diciendo las compañeras, ¿no? Que a mí me sirve preguntarme para qué, ¿no? Como te decía Estela, porque a veces nos preguntamos el por qué, y cuando nos preguntamos el por qué es como más fácil que entremos en juicios, ¿no? El por qué, porque esto es así, porque es justo, porque no es necesario, ¿no? Y a veces preguntarnos para qué nos conecta más con la finalidad de lo que queremos conseguir. Entonces, ahí estoy totalmente de acuerdo con Eva en que no estamos obligadas a ser pedagógicas y que además de ser un eterno debate, porque es precisamente una de las cosas que se espera de nosotras como mujeres, que siempre seamos pedagógicas, amables, pacientes y sostengamos todo, ¿no? Incluso la pereza de las demás personas por aprender y por dedicar tiempo a informarse. Pues desde ahí totalmente de acuerdo en que estamos en nuestro derecho, estás en tu derecho de no ser pedagógica si no quieres, pero desde el preguntarse para qué, pues depende de si tú lo que pretendes es generar una reflexión, pues ahí la comunicación obviamente es fundamental. Y aún así, también es en línea con lo que dice Eva, estoy totalmente de acuerdo en que aún así, aunque digas mi para qué es generar una reflexión constructiva, positiva, desde un punto de vista ¿no? de la calma y tal, aún haciéndolo así, es muy posible que encuentres resistencias en tu interlocutor o interlocutora, porque cuando estamos, y pasa en la cuestión de la defensa de los animales, y pasa en el feminismo, y pasa en todas las cuestiones sociales, uy, qué mal se está escuchando esto, ¿no? Y pasa en todas las cuestiones sociales que están cuestionando raíces, ¿no? Que están cuestionando bases sobre los que se asientan sistemas de creencias. Entonces, cuando vas a cuestionar igual no deberíamos comernos a los animales o igual no debería haber opresión de las mujeres, estamos como cuestionando directamente las bases de un sistema, con lo cual pretender no encontrarnos resistencias ahí es muy ingenuo, ¿no? Las vamos a encontrar seguramente por muy constructivo que sea nuestro mensaje. Ahí está también una cosa pues de aceptarlo, ¿no? De aceptarlo y ver hasta dónde entramos y también dejar que la gente siga su propio proceso. No tenemos que, o sea, al final se trata más de, para mí, para mi manera de entenderlo, más de generar la reflexión que de ganar los debates. Entonces es posiblemente que haya debates que no tengas que ganar porque las personas al final pues son gente adulta que también tienen que atravesar sus propios procesos y quizá lo que leen de ti o lo que leen de cualquiera de nosotras quizá es su primera reflexión al respecto y para ti es la número 1000. Entonces no tiene mucho sentido pretender que una persona entienda lo que estamos transmitiendo en el mismo momento en el que lo estamos haciendo. Entonces a mí hay una cosa ahí de soltar también un poco, ¿no? De bueno, suelto, aquí te dejo esta información, coge lo que te sirva y si yo sí vivo ahí mucho desde la pedagogía, pero sí te animaría como bueno a desprenderte ahí un poco también del resultado y no hacer responsable de que todo el mundo aprenda todo en el momento, ¿no? Bueno, ya se ha dicho mucho, yo solo añadiré una cosa. Es normal que ofendas y como decía Eva, es incluso a veces deseable ofender, porque lo que tú estás señalando, sobre todo cuando reconoces que muchos de quienes te responden de esa manera defensiva son quienes están beneficiados por el sistema heteropatriarcal que tú misma estás criticando y es normal que no quieran deshacerse de sus privilegios, porque participan activamente y se benefician activamente de ello. Y eso es también lo que nos ocurre cuando hablamos del trato que damos a los animales.
Cuando cuestionamos las corridas de toros tenemos un montón de apoyo social, porque casi nadie es taurino. La tauromaquia está en decadencia. Pero cuando cuestionamos el matar también a una vaca para comer, tenemos muchas más resistencias, porque casi todos sí participamos de esa forma de opresión. Entonces, cuando somos partícipes de ella, tenemos que estar preparadas para que nos vamos a encontrar con mayores resistencias y rechazos y con esas justificaciones que son las mismas de un sistema de opresión respecto a otra, en que nos han dicho que eso está bien y que hemos construido nuestra identidad, nuestra historia y nuestra sociedad, porque tratar a una mujer como se la trata, como se tratan los animales, también es natural, es normal y es necesario. Siempre ha sido así, las justificaciones se parecen muchísimo. Y por otra parte, te animo a pensar no solamente en aquellos que te rechazan, sino a las mujeres que te leen. Cuando una mujer habla, quizás no te estás dando cuenta, quizás una compañera ni siquiera te ha dado un me gusta o te ha hecho algún comentario, pero la estás animando a que también hable. Y estás sembrando una semilla en ella que seguramente la va a empoderar, porque es solo así como se ha construido el movimiento feminista y que nos está haciendo reflexionar hoy. Así que no te calles. Gracias. Bueno, para empezar, me parece muy buena idea que tengan estos sitios, es muy bonito. Yo voy a retomar dos cosas que tienen por ahí que comentaron algunos de ustedes. Y antes de todo, quiero pedir una disculpa si con el lenguaje que ocupo llego a ofender a alguien, porque, pues, como lo mencionaban también ustedes, hay gente que lleva su primera reflexión sobre esto y hay gente que lleva su 1 millón y ya ve más allá de la primera reflexión. Entonces, pido una disculpa si al final llego a ofender a alguien del sitio. Esta no es mi primera reflexión, será una más avanzada. Y me he dado cuenta, a través de todas estas reflexiones que he dado, que el problema se hace más grande cada vez que hago la siguiente reflexión. Muchísimo más grande. Y lo que comentaba la compañera por ahí al inicio, el feminismo y el veganismo, vale. A lo mejor esa es como la cuarta reflexión que hice, porque obviamente están implicados. Aquí hay un problema de poder y de opresión. Y por ahí, al entrar, vi una cosa que llamaba especismo, y ya lo había escuchado tiempo atrás y me lo soltaron y dije, hostia, pues es verdad, suena… Y pensé, dije, como en alguna vez en la época de la colonización los negros eran vistos como no iguales, pues a lo mejor yo veo a los animales como no iguales, mira tú. Y dije, mira, eso no me lo había yo planteado. Pero claro, la siguiente reflexión fue, vale, a ver, especismo. Hablan de animales, ok, siempre intentamos proteger a las cosas que se nos parecen más, ¿vale? Yo soy hombre, hago compañía con los hombres, me siento como tal, ¿vale? Bueno, la mujer es parte de la especie humana, ¿vale? Pues las mujeres procuro a los humanos en vez de otras cosas, ¿vale? Y así se va abriendo el campo, ¿sale? Bueno, a los animales, porque ¿vale? Pertenecemos al mismo filo, el filo de los animales, ¿vale? Pues ahora vamos a proteger a los animales. ¿Y qué les parece si protegemos al reino entero de las plantas y los hongos? Y empiezo a preguntarme más, oye, ¿y por qué no protegemos ahora a las cosas que no están vivas o no están vivas? Porque ahora, si solamente protejo a los animales, puedo llamarme filista, ¿sale? Y solo protejo el filo de los animales. ¿Qué hay del filo de las plantas? Quizá más adelante, cuando sea mi reflexión mil de todos nosotros, haya gente que haga debates sobre los que protegen a las plantas y los que no protegen a las plantas. Y muchísimo más adelante, los que protegen a las células que tienen núcleo y a las que no tienen núcleo. Y posteriormente, a lo que está vivo y a lo que no está vivo. Entonces, a mí me parece algo muy interesante porque siempre es como el que domina es una relación de poder. Bien lo dice Foucault por ahí, ¿no? Entonces, estas cosas pueden ser tomadas dentro de la biología, dentro de sociología, antropología, filosofía, o sea, esto puede ser abordado de muchísimos sitios. Entonces, a mí me causa mucho problema porque siempre que hablo con la gente, esto, no sé, como que no cuaja en ellos y me dicen, hostia, ya, como que lo que está vivo y lo que no, o sea, no sé, a mí me causa mucho problema esto. Yo, por ejemplo, lo comentaba por ahí cuando llegué, la chica que estaba de morado, la compañera que está de morado, que hablar de veganismo, no podemos permitirnos algo menos que veganismo. Porque justamente es eso. Lo mencionaba, lo relaciono otra vez con lo que veo que tenían un problema ustedes de que en el grupo de la gente que es activista
al parecer se da por sentado que la gente que es activista en plan veganista tiene superada la barrera del nacionalismo, por ejemplo, del género, de la xenofobia, o sea, todas estas cosas que siempre siembran odio, ¿no? Por el hecho de ser un país europeo, vale, pues puedo ir a hacer cosas en otros países tercermundistas y tal. O sea, siempre es como, hay muchísimas más cosas. Y todo está relacionado porque es, yo como tengo privilegios, puedo prisar al otro que tiene menos privilegios que yo, ¿vale? Entonces, mi duda es, y mi pregunta hacia ustedes es, a mí esto no me deja en paz, o sea, porque hablar de especismo es justamente hablar de sectar a los que se parecen más a nosotros. Los que no se parecen tanto, pues bueno, ya después nos preocuparemos por ellos, ¿no? Entonces, a mí me causa mucho ruido a mí, y ahora que justamente por suerte entré a la sala y dije, hostia, mira, están hablando de esto. A ver, quiero preguntarle a la gente, justamente todos ustedes que supongo que son activistas y, bueno, por lo que he escuchado, y tienen experiencia hablando con mucha gente, han escuchado miles de puntos de vista sobre muchas cosas, supongo, no sé, tendrán mucho background, por así decirlo, de lo que supone el especismo como tal, ¿no? Entonces, la pregunta es esta, ¿cómo lidian ustedes con sus reflexiones? Imagínense que está en la reflexión 1000, pasado mañana va a tener la reflexión 1001 y seguramente eso que tenían antes les va a parecer como brutal, como muy tonto, así como, ¿cómo pude haber pensado esto si hay más cosas que no había yo visto y que, no sé si les causan problemas a mí? A mí me causan muchísimos problemas. La duda es cómo lo lidian, cómo lidian con eso. Bueno. Entiendo que… Un segundín. Nos quedan 10 minutitos, ¿vale? Un par, 2, 3 respuestas breves y una chica y se finí, ¿vale? Que se nos ha ido la hora muy rápido, ¿vale? Continúa, Daniela. Vale, en honor al tiempo voy a acotar. Entiendo que tu pregunta es a quiénes debemos considerar o a quiénes debemos proteger, ¿no? Creo que por allí, vale. Voy a tomar eso porque no tenemos mucho tiempo y nuestra reflexión desde quienes rechazamos el especismo es que debemos proteger a aquellos que se pueden ver afectados por las cosas que les pasan. ¿Quiénes se pueden ver afectados por aquello que les pasa? Los que sienten. ¿Y quiénes sienten? No solo somos los seres humanos, también son sintientes los demás animales. Y eso es nuestro criterio de por qué consideramos que les debemos tener en cuenta moralmente y que sus intereses importan. Un comentario muy pequeño, bueno, 2 comentarios pequeñitos. Uno, de lo que has comentado me ha llamado mucho la atención una frase que has dicho y ha sido, las mujeres también son una parte de los seres humanos. Las mujeres son más del 50% de la población del mundo. Es decir, quiero decir, existe como una especie de pensamiento de que ser hombre es lo normal. Ser mujer es lo segundo que puede ser en este mundo. ¿Vale? Entonces, no es así. Entonces, la norma no es ser hombre. La norma, no hay norma, realmente. Existen diferentes seres en el mundo capaces de sentir y de sentir específicamente dolor. Entonces, las piedras no sienten y menos dolor. Las lechugas tienen sensores, pero no de dolor. Entonces, coincidiendo con lo que comenta mi compañera, proteger y cuidar de los seres que sienten dolor, en que son capaces de sufrir, esa sería un poco la prioridad desde mi punto de vista. Y tener experiencias, vamos, súper positivas. O sea, darse baños de sol y de tierra,
hacerse huequecito en el barro, todo eso es súper guay. Entonces, seres que son capaces de sentir placer y sentir dolor, esos son los seres. Pero insisto, o sea, ser hombre no es la norma, ¿vale? Eso es lo principal de pensar, y de hecho eso es un poco la clave del activismo y del feminismo para mí. Es decir, no es la norma, todos estamos aquí en este sitio para lo mismo, para sentir más placer que dolor. Eso es. Ojo, que cuando he ido perdóname, un inciso. Es que cuando iba a las clases de niños pequeños, 4 o 5 años, ellos pensaban a veces que éramos especies distintas, hombres y mujeres. Y yo, ¿cómo? Y me decía, ¿hombres y mujeres? Y yo, ¿cómo? Y dice, son 2 especies distintas. Y yo, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene eso? Pues de lo que ven, ¿no? De un poco de eso, 2 especies distintas. De los Simpson. Yo te voy a responder, sin que te ofendas, como tú no querías ofendernos a nosotros ni a nadie, que ni la física cuántica, ni la metafísica, ni la estructura del fractal puede ser tan potente, poderosa y urgente como las ganas de cagar. Entonces, todo lo que me puedas decir en base a un pensamiento empírico, en base a unas dudas existenciales, no podrán nunca sustituir la realidad, la tangencia, la turgencia de la carne, del deseo de la vida. Entonces, esas preguntas son cortinas de humo basadas en un pensamiento más que en una realidad, y una realidad muy, muy, muy dolorosa, aunque no te toque como persona privilegiada. Y quería decir otra cosa, pero sí, lo de la densidad neuronal. No importa la densidad neuronal que tengamos, yo con baja densidad me apaño muy bien, pero lo que le sucede a mis intestinos es bastante más urgente, porque puedo correr más lento para resolver una duda, pero no puedo correr lento si me estoy cagando, ¿no? Y es lo que vería. Buenas noches. Mi pregunta es para todos y todas, pero respecto a las conferencias que han dado Daniela y Amanda. Daniela, por lo de que la parte institucional, de que podemos hacer más allá de 1 a 1 en el activismo, y a Amanda por lo de no morir en el intento. Por no morir en el intento cuando hacemos activismo, ¿no? Y creo que como estamos en Alicante, pues no podemos ignorar que en esta provincia se va a eliminar la Concejalía de Protección Animal. Ya está eliminada, de hecho, porque, pues eso, por cambios políticos en el ayuntamiento. Entonces, yo he intentado hacer activismo como desde la política y es muy desgasta muchísimo. Y creo que, no sé, que deberíamos desde los organismos y fundaciones y colectivos quizás meternos más, porque las personas que hacemos activismo políticamente nos vemos muy solas. Y no sé, quería preguntar qué importancia le dais vosotros y vosotras a hacer activismo en cuanto a política. Antes de que respondan ellas, solo te voy a hacer una anotación. Por Dios, no te desgastes. No lo dejes nunca. Eso es primordial, porque si perdemos activos, vamos al suelo todos. Voy a hacerlo a partir de ahora de otra forma, porque eso, o al menos un paréntesis. Bueno, la pregunta es ¿qué importancia le damos al activismo político, no? Sí. Yo personalmente le doy mucha, porque sí creo que, y también en la línea de lo que ha estado argumentando Daniela, y ahora le paso el micrófono porque creo que la pregunta es más adecuado que te responda ella, seguro que tiene más que aportar. La política al final genera cambios estructurales, ¿no? Y desde la política generamos también cambios de actitudes, y ejemplos están en, por ejemplo, la ley antitabaco, ¿no? Como la ley puede ir en algunas, o los cambios políticos pueden ir en ocasiones
por delante de la sociedad y también precipitar algunos cambios. Entonces, yo personalmente le doy mucha importancia al cambio político, soy consciente de lo extenuante que es y desde ahí no puedo invitarte más a que te cuides y a que veas cómo no morir en el intento, pero desde luego me parece una forma de activismo fundamental y además estoy de acuerdo en que está bastante infravalorada en el movimiento porque no es tan visible, ¿no? O es invisible, vaya. Entonces, desde ahí, yo personalmente te animo y creo que es de las formas en las que más impacto podemos tener por los animales, además de otros cambios estructurales como los que nos propone Daniela. Bueno, ya sabrás que yo te aplaudiré por ello, porque es parte de lo que he expuesto hoy, porque es tan relevante y crucial. Y también he trabajado en ello y entiendo la dificultad y que es un trabajo que puede desgastar mucho, es solitario y es a largo plazo, pero lo necesitamos. Es indispensable para pensar en generar cambios que realmente marquen la historia. Porque tenemos que acabar con la explotación animal y tenemos que acabar con el especismo no solo ahora, no solo en 5 años más, no solo en 10, no solo más allá de nuestras vidas. Tenemos que pensar en las generaciones futuras y tenemos que pensar en el desafío enorme que tenemos delante cuando hablábamos incluso de crecimiento poblacional. Eso significa mayor demanda de animales explotados y tenemos que hacer frente a ello. Y algo que puede hacer frente a ello son los cambios de las estructuras. Y para eso los cambios legislativos y otros cambios políticos son fundamentales. Y también pensarlo que son una excusa para crear una movilización ciudadana que sacuda al movimiento y nos ayude a llevar este tema a las calles y también para sacudir a otra gente que está tibia y que no se ha posicionado sobre esto, porque a veces ni siquiera la gente tiene información para que tome una posición al respecto. Y si hay algo que yo creo que nos puede alentar es reconocer que la mayoría de la gente de a pie comparte los valores que estamos difundiendo quienes somos veganas. La mayoría de la gente sí se preocupa por los animales. La ideología especista nos ha hecho creer que eso no es cierto. Lo que pasa es que solo se preocupan por algunos animales, porque hemos aprendido que solo algunos animales importan. Pero si señalamos esa contradicción, si hemos sido capaces de comprender que un perro, que un gato sufre, la gente puede entender que otros animales también sufren y que su sufrimiento importa. Pero tenemos que movilizarles para causas concretas. Tenemos que ser capaces de conducirles a cambios que no solamente le apelen a esa persona como individuo, porque también eso genera cierto rechazo, sino también a cambios más grandes que nos permitan transformaciones ambiciosas ahora, en el futuro y más allá. Gracias. Bueno, pues solo decir que agradezco a cada una de las personas que está ahí arriba en el escenario por haber participado en esta mesa redonda. Me da mucha pena que se acabe ya, ha sido muy breve, pero bueno, pues muchísimas gracias a todos y nada, que os merecéis un aplauso por estar aquí. Muchas gracias.